Atención, el contenido que están a punto de presenciar toca un tema que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Los chistes o referencias que se encuentren dentro del presente no muestran la verdadera ideología y humor de los participantes. Se recomienda diazepam y un neurólogo de verdad. Hola chicos, el día de hoy le vamos a hablar sobre la epilepsia y cómo debe ser el manejo odontológico en estos pacientes. Ahora tenemos una cuestión. ¿Qué cosa es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno cerebral en la cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. ¿Qué cosa es convulsión? Convulsión va a ser la aparición transitoria de signos y síntomas que se va a deber a una actividad neuronal excesiva. Ahora, ¿cuáles son estos signos y síntomas que se va a dar? En este caso va a ser, puede ser la pérdida de la conciencia, movimientos repentinos y anormales de todas las extremidades, bloqueo de la boca debido a la hipertensión que tienen los músculos maceteros y temporales, babeo e incluso trastornos del sistema nervioso autónomo, por ejemplo la incontinencia urinaria y fecal. Ahora, después de esta convulsión, ¿qué puede pasar? En este caso, después de una convulsión pueden signos y síntomas como por ejemplo somnolencia, confusión, náuseas, hipertensión, dolor de cabeza o migraña y otros síntomas de desorientación que puede durar entre 5 a 30 minutos o más en caso de la convulsión haya sido mayor o severa. Ahora, según el artículo, hace mención de una clasificación de tres grandes grupos, como podemos tener la crisis generalizada, crisis focales y crisis de inicio desconocido. En este caso, la crisis generalizada se da a nivel bilateralmente y puede ser también incluso manifestaciones pueden ser asimétricas. Ahora, ojo, se menciona de que estas convulsiones generalizadas pueden partir o resultar desde una lesión focal. Por ejemplo, tenemos también lo que viene a ser las crisis focales. Estas crisis focales van a estar limitadas a un hemisferio y este se va a dar en estructuras subcorticales y neocórtex. Este origen va a ser de que estas crisis puedan subdividirse en varios, como por ejemplo, estas crisis pueden darse sin alteración del estado de conciencia, crisis con limitación sensorial, crisis con alteración del estado de conciencia y finalmente estas crisis que pueden evolucionar a una crisis bilateral, que es una crisis ya generalizada. Ahora, las convulsiones de inicio desconocido tiene que ver de que no se sabe cuál es el inicio, ¿no? En este caso, si es una convulsión focal o generalizada, pero no se sabe. Ahora, nosotros nos preguntamos cuáles son los factores que van a determinar que el paciente presente esta epilepsia. Ahora hay distintas, como por ejemplo tenemos causas genéticas, pueden ser tumores que se encuentran en el cerebro, trastornos cerebrovasculares, trastornos inmunológicos que afectan al cerebro, secuelas de traumatismo cráneoencefálicos, fiebre alta en niños, que es lo más común que se puede observar, ingesta excesiva de alcohol y trastornos metabólicos. También se asocia mucho a lo que viene a ser otros tipos de pacientes que presentan necesidades especiales, como por ejemplo tenemos a pacientes de repente que tienen autismo o pacientes que hayan tenido parálisis cerebral o que tenga o algún paciente que tenga deficiencia mental o algunos síndromes, ¿no? Ahora, el tratamiento médico que se le recomienda a estos tipos de pacientes puede ser quirúrgicos o medicamentosos. En el caso de la cirugía va a ser sobre todo para que pueda eliminarse los tumores o abscesos que tengan en el cerebro. Y en caso de fármacos hay distintos tipos de fármacos como anticonvulsivos. Bueno, ahora vamos a ver los procedimientos durante una crisis ambulatoria. Para empezar, debemos mantenernos tranquilos y calmados, y es muy importante observar al paciente, evitar traumatismos y lesiones retirando todos los materiales que se encuentren a la mano y retirando también los equipos y suministros que se encuentran en la boca del paciente. Debemos de posicionar la cabeza del paciente hacia un lado para evitar la aspiración de la saliva y si es posible debemos de colocar al paciente de cúbito lateral. No debemos intentar movilizar al paciente a la fuerza, ya que sus movimientos son anormales. La contención pasiva solo debe usarse para evitar que el paciente se golpee o golpee objetos cercanos o también que se caiga del sillón dental. Debemos mantener al paciente ventilado y aflojar la ropa y accesorios que éste tenga. Bueno, la crisis se puede detener con el uso lento del diazepam por vía intramuscular e intravenosa, con un máximo de 10 miligramos por dosis, siempre y cuando el cirujano dentista esté calificado y en condiciones de realizar el procedimiento. No debemos de utilizar oxígeno
en casos en que el paciente esté cianótico, ya que este puede prolongar la crisis. Es común que el paciente, especialmente los niños, se duerman después de una crisis, pero no hay necesidad de despertarlos. La mayoría de las convulsiones van a ser de corta duración y van a requerir muy poca intervención. Tras la crisis es necesario parar el tratamiento dental. Y bueno, y en ataques prolongados que duran más de 5 minutos o que se repiten constantemente, es importante derivar al paciente para atención médica de apoyo y derivarlo a una clínica por emergencias. Es por ello que en estos pacientes epilépticos se recomienda la administración de benzodiazepinas como el lorazepam de 30 a 45 minutos antes de cualquier tratamiento dental en una dosis de 0,5 miligramos a 1 miligramo. También tener en cuenta que el ambiente de la consulta debe de mantenerse tranquilo y se deben evitar estímulos que puedan desencadenar la crisis y también que no hayan ruidos, tener cuidado con la luz del reflector y cualquier otra cosa que les pueda generar miedo. Ahora, nos damos cuenta que es un poco complicado manejar estos pacientes por todo lo que pueda suceder ante una crisis que se pueda presentar en el ámbito odontológico. Y a veces uno dice, ¿lo atendemos o no lo atendemos? Pues efectivamente tenemos que saber que estos pacientes pueden presentar diferentes tipos de alteraciones a nivel bucodental y tenemos que atenderlo. Por esta razón, tenemos que saber o darnos cuenta de que estos pacientes al consumir medicamentos como por ejemplo medicamentos anticonvulsivos que viene a ser la fenitoína, carbamazepina, la motrigina, ácido valproico, benzodiazepinas como por ejemplo el clonazepam, tenemos otros tipos de medicamentos como el fenobarbital, la primidona, todos esos fármacos, bueno, mucha farmacología. Todos estos fármacos, ¿qué es lo que puede ocasionar? Puede ocasionar distintas alteraciones como por ejemplo hiperplasia gingival, en este caso demora de la cicatrización, puede también ser ostomía, en este caso de la carbamazepina por ejemplo, úlceras, de leucopenia, osteopenia, somnolencia, hiperalgesia, entre otros tipos de alteraciones que pueda ocasionar, ¿no? Y por esa razón tenemos que atender a estos pacientes, porque ¿quién más lo puede atender? Solo nosotros, los que estamos especializados en la odontología. ¡Oli! Solo para resaltar y unificar un poco lo que dijeron mis compañeros, la convulsión en sí debe durar máximo 4 minutos. Si dura más, puede dejar secuelas en el paciente. Ya saben, poca oxigenación y eso no le gusta al cerebro. Si en caso dura más, solo ahí se le debería aplicar el fármaco de emergencia y o llamar a emergencias. Sí, si bien pesado con eso, aprendan el número de correspondiente a su país. Por otro lado, no vayan a meter cosas en la boca del paciente que no se preocupen, no se va a morder la lengua. Si le meten algo, probablemente lo vayan a ahogar. Y ahora sí, eso sería todo. Bye.